Ok, bueno, déjenme más que entrar por aquí para que no se carga. Ok, déjenme ver si puedo buscar aquí que me hace falta para la presentación. Yo lo tenía en el otro. Bueno, mientras nuestro ponente del día de hoy inicia la actividad, recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales como Rescate Norte Cauca, en Facebook, Instagram y Threads, para que pues estén enterados de todas las actividades que se están realizando de manera virtual, de manera presencial en las diferentes localidades a nivel Latinoamérica, en Perú, Argentina, en Chile, en México, donde se encuentran las instituciones que nos apoyan en este proceso educativo y de formación. Me falta. Ya, mientras que se cargue. Ok, entonces voy a dar inicio a la presentación, si me lo permite. Sí, claro que sí, doctor. Muchas gracias por estar aquí, pues, acompañándonos en este proceso de formación, en este proceso académico, y el auditorio es suyo. Gracias, Julián. Definitivamente, gracias por sus esfuerzos y que todos aquellos que hayan estado en las diferentes presentaciones de los compañeros, y así es de suma importancia. Espero también ser parte y sumar el día de hoy en la formación y capacitación continua que tiene Julián y todos los que conformamos la parte de instructores que apoyan a Rescate del Cauca para lo que es brindar esa información adicional. Julián me había comentado para trabajar un tema en particular. Le dije, bueno, vamos a modificarlo un poco y porque hay cambios significativos que quizás nosotros en nuestros países latinoamericanos no está muy empapado, vamos a llamarlo así, ya que ante las llamadas de un dolor torácico prácticamente son limitadas en cierto punto, porque la gente, en vista del retraso, lastimosamente, de la atención o del sistema de servicio de emergencia y la respuesta que dan, es llevado generalmente por los familiares o por la misma persona en ese momento. Dado ello, generalmente para iniciar mis presentaciones, busco algunas palabras poderosas. Ay, cambiaron el... Ok. Por lo menos los buenos deseos se expresan de distintas formas, a veces con gestos, a veces con palabras, y una de esas palabras es bienvenido. Para mí es un honor y un placer nuevamente de estar invitado el día de hoy y darles la bienvenida para abordar el siguiente tema que vamos a ver. Pero nuevamente, bajo este concepto, muchas veces tenemos tareas como difíciles que hacer, algo que parece imposible, solamente hay que trabajar cada día un poco, todos los días un poco, y de repente verás que ese trabajo estará terminado. Y eh, en mi experiencia dentro de esta área, se ven esos resultados de una u de otra manera. Como dice, más bien tarde y seguro. Y sí, se puede sacar diferentes, vamos a llamarlo así, programas adelante cuando son bien llevados y se plantea de la mejor manera.
Para quien no me conoce, mi nombre es Tommy Alberto Velázquez, soy médico egresado de la Universidad de Oriente, soy socorrista también de la Universidad de Oriente, voluntario en rescate y técnico en emergencias médicas por parte de la Brigada de Rescate de Barcelona, brigadista comunitario voluntario del Cuerpo de Bomberos del Estado Anzoátegui, diplomado en gerencia y gestión de riesgo, emergencia y desastre en el sector salud, como muchas otras capacitaciones, pero esta es la más referida a estos temas. Componente instructor certificado por la Protección Civil del municipio de Bolívar, al cual pertenece la Brigada de Rescate. Facilitador en diplomados de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, fundador y de CEAS en sus oportunidades. Director médico para SECAMI y Training Medical Life Support y asesor y colaborador para diferentes organizaciones, una es Rescate del Cauca. De origen venezolano, pero actualmente me encuentro en la Ciudad de México, bueno, me encuentro en el país de México, ciudad de Guadalajara. El tema que vamos a abordar hoy va a ser dolor torácico. ¿Y por qué iniciar con el dolor torácico? Ay, disculpen. El dolor torácico es una de las causas más frecuentes llamadas a los sistemas de servicio de emergencia. Pero como les dije, algunas veces en nuestro país latinoamericano son pocas las estadísticas que se tienen al respecto, porque la gente toma la opción de ir directamente al sistema de servicio de emergencia o lastimosamente es que llaman al sistema de servicio de emergencia cuando prácticamente hay poco de qué hacer. Si bien la mayoría de los casos no se asocia con condiciones graves subyacentes, los países sometidos a estos pacientes, a su vez son sometidos a gran número de pruebas complementarias y una alta estancia media y elevado gasto a nivel sanitario. Sobre todo cuando el personal, que en este caso el sistema de servicio de emergencia, no está capacitado o en muchas de las ocasiones no se crean los protocolos adecuados para evitar, y disculpen la expresión de algunos, cargar y correr. Generalmente los casos relacionados con patología grave son aquellos que conocemos como síndrome coronario agudo o cardiopatía isquémica, que también lo vamos a ampliar un poquito para eh, complementar lo que corresponde al dolor torácico. Un diagnóstico rápido es capital y tomando por lo menos de la buena medicina, tres elementos básicos a nivel prehospitalario ha llevado a reducir en menor grado, ojo, en menor grado, la posibilidad de discernir qué es un dolor torácico de emergencia de un torácico no emergencia, y de lo cual voy a hablar al respecto. Igualmente que la ausencia correcta de interpretación de los síntomas puede ser fatal. Y también aquí vamos a hacer una disertación de los diferentes tipos de dolor torácico más clásicos, más comunes, y poder establecer esas diferencias. Pero el hecho de que pueda ser, tenga rabo de cochino, pata de cochino y trompa de cochino, no necesariamente tiene que ser cochino. Y viceversa, lo que no pareciera ser el cochino, resulta que sí lo es. Sobre todo y lo vamos a, voy a otra vez hacer el señalamiento, en dos entidades muy importantes. Primero, las mujeres y los pacientes añosos. Generalmente antes lo veíamos a partir de los 75 años, ahora lo estamos viendo a partir de los 65 años en mayor grado y puede ser mucho antes. Y después le voy a comentar un caso al respecto. La estratificación de riesgo es una función de la tipicidad de los síntomas, la presencia de factores de riesgo cardiovascular y alteraciones electrocardiográficas, y se incorpora a nivel prehospitalario en lo posible la determinación de troponinas ultrasensibles, aumenta la precisión diagnóstica. De hecho, para el 2021 se hicieron nuevos cambios por la AJA,
Luego se hicieron algunos ajustes en el 2023 y nuevamente en el 2025 se sigue ahora manteniendo, por supuesto, unos que otros cambios de esa troponina normal, que era la troponina I o la troponina que se disponía en los centros, ahora cambiarlo a troponinas ultrasensibles y de forma ambulatoria. ¿Y por qué es de importancia conocer esta patología? Como le dije, representa entre el 5 y el 20% de las urgencias médicas ya a nivel hospitalario. Se calcula que entre un 20 y 40% de la población experimentará alguna vez en su vida algún episodio agudo, en este caso de dolor, principalmente manifestado por un dolor torácico, y que en la mayoría de esos casos la naturaleza es prácticamente benigna, es decir, no dañina. Esto a su vez puede estar asociado a diferentes procesos, bien sean neuromusculares, pleuropulmonares, somáticos o de naturaleza idiopática. En el contexto prehospitalario se estima que aproximadamente 10 y el 15% de esas asistencias realizadas están relacionadas con síntomas referidos a dolor torácico. Nuevamente, estos son datos ya a nivel más tanto americano como europeo, de los cuales de esa asistencia entre el 10 y entre el 5 y el 20% de esas personas, un 20% nuevamente de esa cantidad, es decir, de cada 100 personas, 20 van a requerir ir a un servicio de urgencia y de esas 20, por lo menos dos, como le dije, no va a tener la trompa de cochino, no va a tener las patas de cochino, no va a tener rabo de cochino, pero va a resultar ser un paciente con un síndrome coronario agudo. Y esto, lamentándolo mucho, se ve aún más cuando este paciente es de corta edad, estamos hablando de adolescente o de adulto en edad productiva, que eso es lo que en países desarrollados siempre ha tenido mucha alarma. Pero, ¿qué es el dolor torácico? Cuando nos referimos al dolor torácico, o por lo menos lo que las guías clínicas, principalmente a nivel de forma ambulatoria o también de emergencia, es cualquier dolor o molestia que se encuentra en el tórax, es decir, entre el diafragma y la base del cuello, que estaría dado por la fosa supraclavicular. ¿Y por qué el dolor de tórax o a nivel del dolor de pecho, como le dicen algunos, es una caja de Pandora algunas veces? Si revisamos la anatomía, y permíteme entonces ahora cambiar aquí. Eh, ya que quedó pendiente entrar. Ok, ahora sí está entrando. Déjenme presentar otra ventana. Ya sé que se está cargando. Entonces, entender el dolor torácico es prácticamente una caja de Pandora, porque hay muchas interrelaciones en cuanto a la conformación. Vámonos un momento, hacerle zoom. Ok, entonces, primero tenemos la parte de la piel. Generalmente esto no tiene mayor rasgos, al menos que tengamos algún tipo de traumatismo. Pero tenemos la parte muscular. Pero lo que llama la atención de la parte orgánica, en este caso, voy a primero a eliminar todo y hacer, ¿dónde está? Nervios. Aquí está.
es que ese sistema va a estar interconectado por muchas fibras nerviosas. Quizás es una de las áreas que tiene esa cantidad de inervación como tal y por ende, entonces hay muchas relaciones entre los otros tejidos y órganos que corresponden a esa caja torácica. Por lo menos si quitamos la parte de músculo, nos queda la parte osteocartilaginosa. Entonces, también es un factor que tenemos. Tenemos, si quitamos entonces la parte osteocartilaginosa, ay, no lo quito, ya que tengo marcado un, porque quedó, bueno, no sé, error del sistema. Tenemos entonces la parte, debería aparecer el corazón aquí, cardiovascular y pulmonar. Y si, ya, como te digo, conectivo. Le tenemos en este caso, la parte cardiovascular y pulmonar. Y si retiramos la pulmonar y la cardíaca, nos queda entonces la parte digestiva. Entonces son, como vemos, un gran número de órganos y sistemas que están involucrados en esa área anatómica que conocemos como tórax, tanto anterior como posterior. Vuelvo entonces otra vez. Sí, déjame buscar mi... no puedo. Bueno, no importa. Generalmente, una forma de diferenciar el dolor torácico se relaciona en los dolores no traumáticos, que sería en este área, como los dolores traumáticos. Entonces, dependiendo nuevamente de esa etiología, la forma o la dirección que se va a tener va a cambiar. En el caso de hoy vamos a hablar de los no traumáticos. Más adelante va a hablar un compañero de la parte traumática, específicamente la parte de neumotórax. Pero también hay eventos traumáticos que pudiesen transformarse en un evento no traumático, sí, y iniciar un evento no traumático como tal, como es el commotion cordis, que es prácticamente un paro cardíaco por un golpe en el pecho. Voy a abordar levemente y sobre todo, más que todo para dar un estado de una alerta de esta situación, es que por lo menos los registros de Minneapolis, y lo hemos visto casi recientemente, sobre todo en la parte de COVID, como en este caso, en esos juegos de no contacto directo y de contacto directo, tenemos alteraciones cardiovasculares en deportistas. Y es que, y lamentándolo mucho, todavía y ocurre igualmente con la parada cardiorrespiratoria, en que apenas uno de cada 4 casos, es decir, el 25%, puede hacer una RCO, una reanimación cardíaca espontánea. Y esto se debe, sobre todo como le digo, si tienen en cuenta que generalmente son personas jóvenes sin enfermedad aparentemente del corazón, a que los espectadores, llámese compañeros de juego, colegas transeúntes, inclusive entrenadores, tardan en comprender de que este tipo de condición se trata de algo realmente grave. De allí es que seguimos insistiendo, aquellos que somos parte de la estructura, sobre todo de RCP, de seguir multiplicando la información.
Cuando nuevamente vamos a esta cajita de Pandora, que es el tórax, y revisamos ciertas áreas específicas, entonces por lo menos a nivel retroexternal pudiésemos conseguir dolor dado por isquemia miocárdica, pericarditis, dolor esofágico, disección aórtica, lesiones mediastínicas, embolia pulmonar. Nos puede dar dolor en la parte interescapular, en la parte dorsal de nuestro tórax, que puede ser también relacionado a la isquemia miocárdica, dolor musculoesquelético, disección aórtica, cólico biliar, dolor pancreático. No me voy a poner a leer totalmente la lista, pues si no acabaríamos mañana, pero vean cómo hay dolores relacionados a la esfera cardiovascular y otros no a la esfera cardiovascular. Y es de allí que entonces también hay una gran diferencia, igualmente del abordamiento de ello. Pero debemos hacer hincapié en tratar de determinar, porque es la afección más, en este caso, relevante y que más en el caso de hacerse desapercibido, ser más fatal, son la parte cardiovascular. Y es que cuando hablamos en la parte cardiovascular, también tenemos unos agudos y unos que son no crónicos, pero son menos agudos en particular, porque también tienen importancia clínica. Pero en el caso en particular de cardiogénico, nos vamos a ir a la parte isquémica, donde entonces puede haber signos, síntomas y clínica de una angina estable, una angina inestable, un síndrome isquémico coronario agudo sin elevación del segmento ST o un síndrome isquémico coronario agudo con elevación del ST. Entonces, aquí vamos a abordar la otra parte de este seminario. Pero no debemos dejar de tener nuestro diagnóstico diferenciales en este caso, o no sospechar de que haya otro tipo de patología que pudiese originar dolor coronario, dolor torácico, y no solo que sea coronario de tipo isquémico. En este caso tenemos los no isquémicos como la pericarditis, la miocarditis y síndromes aórticos. Otra vez hago referencia a lo que pasó en el primer y segundo año de la epidemia por COVID-19, en el cual el virus también desarrollaba o tenía afectación de pericarditis y miocarditis, y confundir a cierto grado ese dolor torácico con síndrome isquémico. Entonces, nuevamente, de ahí la importancia para tampoco abarrotar los sistemas de servicios de emergencia y urgencia hospitalarios como tal. También se suman de los no cardíacos, los gastrointestinales, la enfermedad de reflujo gastroesofágica, la enfermedad ácido péptica, espasmo esofágico, esofagitis eosinofílica, y bueno, la lista sigue aún más. De los no gastrointestinales, también relacionado a la parte vascular, el tromboembolismo pulmonar. Ahora, dentro de la parte mm, respiratoria, en este caso pulmonar, neumonía o dolor pleúrico, de la parte musculoesquelética, dolor musculoesquelético y osteocondrales también vamos a tener. Dentro de la parte dermatológica, la afección por herpes virus, en este caso, y también por herpes zóster, son también importantes. Y no menos, pero también sigue siendo una causa de consulta a nivel de las urgencias y emergencias, son las crisis de ansiedad. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son los tres enfoques que se tienen en la actuación para determinar el dolor torácico? Uno, un triaje rápido, sobre todo pues prestando atención en estos síntomas, como puede ser la hipotensión, signos y síntomas, la hipotensión, la arritmia, ausencia de pulso, disnea, cianosis y alteración del nivel de conciencia.
indistintamente de la edad de esa persona. Entonces, yo puedo decir, esto es urgente o no es urgente. Si está dentro de las no urgentes o no están estos signos de alarma, entonces me debería apoyar con un electrocardiograma. Como dice, en menos de 10 minutos. Lo ideal es que la persona levantar, primero indicar a la población que al sentir algún tipo de disconfort o molestia o dolor torácico, llamar al sistema de servicio de emergencia. El sistema de servicio de emergencia enviar una unidad básica inicialmente con, en este caso, un electrocardiógrafo y también para hacer pruebas diagnósticas en el sitio. Y esto nos va a ayudar más adelante y ya van a entender el por qué. Si en el caso, en el mejor de los casos, llevamos entonces el electrocardiograma, recordar que el corazón trabaja en función de un potencial energético que se dispara a nivel del nodo sinusal, que se encuentra aquí, va a pasar por sus fibras a un nodo interauricular. Este a su vez va a ir a través del haz de His en dos fascículos, derecho e izquierdo, y va a terminar en la fibra de Purkinje. Una forma es ver el modelo de libros o ilustraciones, y otra es tratar de verlo a nivel anatómico. Son pequeñas fibras que se van, eh, están dentro prácticamente o se incrusta dentro de ese músculo y lleva esa información. Vamos entonces a hacer referencia para aquellos que están iniciándose en esta área, aprovechan entonces que están aquí. Ok. Entonces, esa conducción eléctrica da un, este, en este caso, la parte médica, empieza a hacer sus estudios a través del, quien fue Eichhofer, y determinó que hay potencial a través de un galvanómetro cómo trazar esa diferencia eléctrica que transcurre a nivel de ese corazón. ¿Y qué va a pasar cuando empieza a contraerse ese corazón? Entonces va a crear unos picos, unas líneas eléctricas y unas depresiones que debemos entonces comprender su capacidad de lo que es normal y lo que es anormal. Pero nuevamente, y como vamos a ver más adelante, no siempre la normalidad se ve reflejada en ese electrocardiograma. ¿Y por qué se altera ese trazo electrocardiográfico? Primero, entonces también hay que conocer de esta anatomía, lo que es la irrigación de ese músculo cardíaco, generalmente dado por dos arterias principales, la arteria coronal derecha y la arteria coronaria izquierda. Esta, a su vez, se divide en dos ramas principales, porque cada rama se divide en muchas subramas, pero vamos a hablar de los troncos principales.
Uno va a ser la circunfleja y otra va a ser la descendente anterior o interventricular anterior. Aquí vemos entonces más detallado en un modelo anatómico cómo transcurre la derecha, cómo se ve la izquierda, cómo sigue la circunfleja hasta la descendente posterior. Aquí se ve el seno coronario, por donde se recoge la parte venosa del corazón otra vez a las aurículas. De la arteria coronaria derecha principalmente salen las arterias para los nodos, tanto del sinoatrial o sinusal y de el atrio ventricular. Y el resto, entonces, dado por la izquierda en la descendente anterior y la rama circunfleja. Cuando ocurre un evento a nivel de esas arterias, lo que hace que bombee nuestra sangre en todo nuestro organismo, gracias a esa electrocardiografía o el registro de esas ondas eléctricas, yo puedo más o menos saber qué área de ese corazón va a estar afectada. Entonces, si va a estar dado por la cara inferior, inferolateral, sectal, anterior, anterolateral, anterosectal, laterobaja, anterolateral, anterior extensa, posterior o derecha, directamente. Y entonces, ¿qué arterias están relacionadas en esa área en particular? Quizás a nosotros en la parte prehospitalaria, y bueno, insisto, también yo me voy en los dos ámbitos, tanto en el extrahospitalario como en el intrahospitalario, pero en el extrahospitalario quizás para nosotros no es de gran relevancia, quizás conocer las caras afectadas, porque lo que me interesa es identificar si hay o no presencia de un infarto. Pero, como les dije, hay veces que aunque esté dañada, o en este caso hay una afectación directa o indirecta del vaso coronario o de esa área en particular, esos cambios eléctricos algunas veces no son perceptivos, sobre todo quizás en alguno de los tiempos de la evaluación electrocardiográfica no va a estar presente. Pero, como dice, cuando es de librito, es decir, cuando hay una elevación del segmento ST o algunos signos como una onda T picuda o una onda T negativa sin evento previo de haber tenido algún infarto, y esto lo vamos a entender el porqué más adelante. Entonces yo pudiese orientar de que esa persona efectivamente está pasando por un estado de emergencia, porque tiempo es corazón, igualmente que tiempo es cerebro. Eso también ocurre. Si yo retraso la actuación de, ahora sí, los intervencionistas, que a ellos sí, esto se lo conocen de arriba abajo y de abajo arriba, les ayudará a saber no solamente el área afectada, sino cuál es el vaso que está involucrado y prácticamente dirigirse directamente a esa área para tratar de salvarlo lo más pronto posible. Y después tenemos las pruebas diagnósticas. Ya entonces hablamos del electrocardiograma, la analítica, en este caso sanguínea, se dan marcadores cardíacos, como les dije, a nivel prehospitalario, ya un módulo que se lleva, así como hasta el glucómetro, así como oxímetro de pulso, ya hay forma de poder tener resultados de troponina ultrasensible. Y en algunos casos, ya así un poquito más intrahospitalaria, hacer la radiografía torácica como tal. Entonces, yo con estas pruebas muy básicas que puedo llegar a reconocer si estoy o no en presencia de un evento
agudo, en este caso, un síndrome coronario. De allí es que si tengo un dolor torácico, primero hay que descartar qué es lo que hay unas neumotécnicas que se tienen en algunas bibliografías. Uno pensaba en el 4-2-2-4. Primero, origen cardíaco, síndrome coronario agudo o síndrome isquémico, disección aórtica, en algunos casos, taponamiento cardíaco, y igualmente que cardiomiopatía por Takotsubo. Dentro de las pulmonares, o que están relacionadas en afectación pulmonar, estaría la embolia pulmonar y el neumotórax, que como le dije, lo van a ver más adelante. Y desde el punto de vista gastrointestinal, más específicamente a nivel del órgano como es el esófago, de una posible ruptura o impactación que pueda tener. Si no tengo o descarto algunos de estos 4-2-2, entonces yo pudiese pensar en el resto de las posibles causas anatómicas que están referentes y, como les dije, cuando revisamos la anatomía, hay una esfera de grandes órganos y sistemas que están incluidos en esa, que, bueno, insisto, no es parte hoy de lo que sería la disertación del día de hoy. Ya, disculpe que ya perdí el... Ya a nivel, vamos a hacer así, a nivel de las urgencias o los sistemas de urgencia y sistemas de emergencia o salas de urgencia y salas de emergencia, se trabajan con diferentes scores. De un tiempo para acá y a través de la Organización Mundial de la Salud, se han ido preparando para lo que es la puntuación o score HEAR. Y esto se ha adoptado a nivel prehospitalario. Pero vean nuevamente, ¿por qué se adapta? Porque ya hay dispositivos portátiles con una troponina ultrasensible en el cual yo puedo medir en el lugar. Entonces, si hago una buena historia, conozco los antecedentes y vamos a ver cuáles son esos antecedentes que debo conocer, hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones, ver cómo está. Como les dije, la referencia le da, antes se habla de 70 años, como les dije, ahorita está de 65 y 60, y cuidado, ya hacen referencias de 40 y 70, y yo, igual o mayor a 40 años, si es masculino o femenino, siendo la incidencia más en masculino, pero ojo, la clínica que vamos a conocer más adelante de ese dolor de origen cardíaco isquémico, no siempre va a ser igual nuevamente, ni en la parte femenina, ni en los adultos mayores. La literatura dice entre los 70 y 75 años de edad. Y como vemos aquí, una troponina elevada también va a tener un puntaje. Si tengo un puntaje entre 8 y 10, es una persona de alto riesgo de que esté presentando una afectación, sobre todo de tipo coronario isquémico. Y por ende, sí o sí debe trasladarse para ahora sí hacer todos los estudios de extensión y lo que corresponde, lo que vimos al inicio de la presentación. El riesgo intermedio, en algunos de los casos, también va a tener una consideración, sobre todo si está o no alterado el electrocardiograma. Y los de riesgo bajo, por lo general, se hace monitorización ambulatoria y indicación para que vaya al especialista correspondiente cuando se descarta qué tipo de dolencia, en este caso, está refiriendo y hacia qué órgano o sistema es la afectación como tal. De allí que entonces necesitamos conocer de enfermedad cardiovascular. Y cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, prácticamente son cifras alarmantes que año por año cada vez pareciera que fuese principal causa
de muerte prematura. Dentro de ellos tenemos entonces enfermedades cardiovasculares que comparten factores de riesgo como el tabaquismo, dieta no saludable, inactividad física, obesidad, y ahorita vamos a conocer otros adicionales que van a ser de peso, valga la redundancia por lo de la obesidad, que es el último ítem, para que por lo menos, como dice la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 4 personas pudiesen o padecen una enfermedad no transmitible en América, y dentro de ella es la afectación cardiovascular. Los accidentes cerebrovasculares son más mortíferos y se estima que aproximadamente eh, hay un descenso de 17,3 millones de vidas perdidas por estos trastornos que se tienen a nivel de la esfera cardiovascular. Eh, Se estima que provoca entre 1,9 millones de muertes al año. Estadounidenses son más específicos porque vamos a ver otra estadística y es mucho más eh, la data o la estadística, sobre todo en síndromes coronarios isquémicos específicos. Y 1,5 millones, y esto sigue aumentando, muere antes de los 70 años. Entonces, ¿qué factores de riesgo y debemos conocer? Porque nos va a ayudar en estas tablas, eh, casi en todas las tablas de evaluación cardiovascular, hay que conocer los factores de riesgo para si se le suma o no se le suman los puntos. Entonces tenemos unos modificables y no modificables. Ay, espera un momentico, me dio alerta de batería. Ok, estoy de nuevo con usted. Entonces, dentro de las modificables, y este es otro de las enfermedades que también va en aumento, importante es la diabetes, hipertensión arterial, la contaminación del aire, dieta poco saludable, bueno, ya hablamos de obesidad, el exceso o el consumo excesivo de alcohol, colesterol, sobre todo en función de la LDL o low density lipoprotein, inactividad física y el tabaquismo. ¿Cuáles no son modificables? En este caso hablamos de el sexo o el género masculino o femenino, más que todo, como le dije, el masculino como incidencia, pero el femenino como con signos silentes, principalmente factores climáticos, antecedentes familiares y la edad. A mayor edad, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Y de hecho, todo persona mayor de 70 años con dolor torácico, lo primero que hay que descartar es un síndrome coronario agudo. Tanto es el llamamiento a cuidar el corazón, que tiene su propio día en particular, que es el 29 de septiembre. Generalmente el mes de septiembre para nosotros es el mes rojo, y en el cual vemos que, como les dije, 18,6 millones de personas mueren por enfermedades cardiovasculares. Y la coma está rodada, pero la imagen anterior, 1 de cada 10 entre 70 y 70 años de edad muere por enfermedad cardiovascular. 31 de estas muertes eh, que corresponden son no tanto por enfermedad cardiovascular, sino por eventos isquémicos en particular.
1 de cada 3 ahora aquí se debe a alteraciones a nivel cerebrovasculares, y 85 de estos son procedentes o bien sea de un ataque cardíaco o de un accidente cerebrovascular de tipo isquémico principalmente. Y más del 75% de las muertes ocurre generalmente en países de bajos ingresos o medianos ingresos. Cuando vamos a buscar estadísticas más locales, a nivel mundial, por lo menos en México, que es donde estoy ahorita, hay una campaña que parte a partir del 2017 de No rompas más tu corazón y aboca por una salud cardiovascular mucho mejor. Y es cuando ellos ven que la estadística de enfermedades del corazón, ojo, y están excluyendo el paro cardíaco, la cantidad de muertes es bastante importante. España igualmente, por lo menos en el 2018 se presentaron 120.859 casos, bajó un poco en el 2019, pero repunta otra vez en el 2020 y se mantiene así en repunte. Como vemos, una de las principales causas por las cuales se afecta el corazón son las cardiopatías isquémicas. Entonces, ¿qué produce esa cardiopatía isquémica? Un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno de y hacia las células cardíacas. Generalmente es producido por un estrechamiento dado por arteriosclerosis y acumulación de esa LDL que se espuma de esta manera vamos a ver más adelante, forma una placa llamada entonces placa arteriosclerótica, o en ocasiones también puede ser dado por un trombo, es decir, una enfermedad vascular distal o una enfermedad o un problema cardíaco interno que produce que la sangre eh, no tenga un flujo laminar, sino que sea bastante turbulenta, y esto hace que se creen los trombos pequeñas, como las costras que nos forman en nuestra piel, más o menos para que me puedan entender los que están dentro del área como tal, va entonces a formarse ese trombito y va entonces a obstruir la arteria principalmente coronaria. O también puede obstruirse esa arteria total porque esa placa de aterosclerosis se desprende y hace la oclusión. Esto generalmente no ocurre de la noche a la mañana. Esto, al igual que otras enfermedades, se va yendo siendo poco a poco, en un transcurso de varios años. Se estima dependiendo también de las condiciones no modificables, entre 5, 10 o 15 años para que pueda establecerse una verdadera placa como tal. Aunque ya ha habido estudios que desde el nacimiento con pacientes, en este caso que previo están embarazadas, son obesas, tienen un alto riesgo, eso pasa el bebé y ya se puede ver a través de eco que algunas de las arterias tienen este tipo de placa arteriomatosa. Entonces vemos que esto es una aparición. Imagínense una de sus arterias coronarias, que en lo normal sería verse así, pero a medida de que vamos consumiendo fritura, no hacemos actividad física, nos gusta el azúcar, dañamos nuestro hígado, lo hacemos graso, entonces va acumulándose hasta que prácticamente no permite la entrada de sangre. Aquí vemos un corte anatómico donde vemos la luz vascular, aquí está un poco más engrandecida, que sería estas capas que están aquí, y vea cómo lo tapa o lo obstruye una placa de ateroma. Como les dije, a veces esos números como que las comas no las cuadran porque estos sí son más reales. Las cardiopatías isquémicas causan 10 millones de muertes a nivel mundial. Un poquito más, un poquito menos.
Lo que sí se caracteriza dentro de las partes isquémicas es el dolor torácico, que es el principal, uno de los síntomas principales que se da cuando empieza a tener síntomas la persona. Porque, ojo, el hecho de que tenga la placa, hay veces que no presenta los síntomas, pero está allí, está latente. Y también de allí la importancia de siempre hacer, y es un llamado a la prevención de que acuda a su consulta médica. En el particular, si no quiere ir directamente al cardiólogo, si es una persona adulta, ir con el médico internista. Si es un adolescente, un niño, ir con su pediatra. Ese dolor en un inicio lo podemos conocer como angina, pero va a diferenciarse de un proceso isquémico agudo, persistente, es por el tiempo y la forma en cómo se puede abordar este dolor. La angina aparece de forma brusca, pero también como aparece, desaparece a los pocos minutos. A diferencia del proceso isquémico, puede presentarse de forma brusca o ir aumentando paulativamente, pero va a tener si cuando uno pregunta desde cuándo inició el dolor, por lo menos va a tener más de 20 minutos para hacer relación a un proceso isquémico o sospechar de un proceso isquémico en particular. Y como les dije, puede estar o no acompañado con elevación del segmento ST en algunos casos, como aparece aquí. Por lo menos en una angina inestable no va a haber cambios electrocardiográficos. Y como vamos a ver después, es uno de los signos fuertes en el cual me puede despejar de que estoy en presencia o no de un proceso isquémico arterial, sobre todo coronal. En algunos casos, cambios eléctricos como una onda T invertida pudiese estar atribuido a una isquemia, pero no sabemos, y como vamos a ver más adelante, si es algo crónico, en particular si ha tenido eventos previos. Si no ha tenido eventos previos, entonces puede ser algo agudo. De allí es que, como le digo, la cardiopatía tiene diferentes signos y síntomas, y yo entonces voy a ver, esto es algo agudo o es algo crónico. Vámonos primero por lo crónico. Tengo que entender, y bueno, insisto, y es parte, parece pero necesito revisar los factores de riesgo cardiovasculares. Si tiene mayor número de factores de riesgo cardiovasculares, lo más probable es que esa angina en algún momento vaya a hacer un proceso isquémico. Porque eso también, hay veces que el organismo le va dando como que campanazos o toques, hasta que llegue un momento en que, mira, ya no aguanta más esa arteria o ese corazón, y termina entonces haciendo un proceso agudo importante. Si es la parte aguda, entonces tenemos dos elementos. Uno con supranivel o elevación del segmento ST y otro sin elevación del elemento ST. Cuando es con elevación del ST es mucho más fácil porque prácticamente el diagnóstico está en las manos. Tanto es así, y esto es una actualización que se da a partir del 2023 y se reafirma en el 2025, es que no, si hay un franco clínica de evento cardiovascular de tipo isquémico y está corroborado con un electro en menos de 120 minutos con elevación del ST, a veces ni siquiera entonces hay que esperar la troponina para ir a un cateterismo por lo menos diagnóstico.
por supuesto, en los centros donde esté preparado para tener una unidad de hemodinamia en ese caso. Pero de ahí es la importancia que se tiene, porque antes había que esperar a que apareciera la troponina para entonces ir a explorar entonces las arterias como tal. Y esto no se está esperando. El rollo es cuando no hay el ST. Entonces, será una angina inestable o estamos hablando de un infarto subendocárdico, es decir, produciendo una necrosis, que esta en sí me va a elevar las enzimas cardíacas. Otra de que algunas veces dan a nivel electrocardiográfico cambios son ondas Q patológicas o no Q patológicas. Entonces, por eso le digo, el, el de no ser del librito va más correlacionado con la clínica, con la sintomatología, y aquí sí los elementos complementarios, que son las pruebas tanto imagenológicas, invasivas o no invasivas, como ecocardiograma y el resultado del laboratorio, es que me va a decir cuál es la condición de ese corazón y su afectación como tal. Generalmente cuando es una angina inestable, la circulación colateral que irriga esta zona es que está dándole o compensando esa falta en ese momento y hace que no se produzca el efecto de necrosis, ojo, en ese momento, y que tampoco haya elevación de las enzimas cardíacas, porque no hay desnaturalización de la célula cardíaca como tal, que es lo que produce la necrosis o la isquemia. Entonces, para tener esa angina típica, tenemos, dependiendo nuevamente de su unidad, crear estos índices, estos scores, o estos indicadores para poder hacer un discernimiento pues, en la área de la evaluación del paciente. Entonces, si cumple los tres criterios, dolor o disconfort opresivo en el cuello o mandíbula o hombro o brazo, que tenga o que se haya inducido por algún esfuerzo físico. Algunas veces cuando se coloca ejercicio físico, siempre nosotros relacionamos a que está haciendo un maratón, que está escalando una alta montaña. No, es un esfuerzo físico que inclusive sea de algo rutinario. Es decir, personas que agarra, se levanta, tiene que cruzar 4, 5, 6 cuadras a un lugar, hacer las compras matutinas y regresar nuevamente. Y que alivia con reposo o en su efecto de forma farmacológica dentro de los 5 minutos. Entonces van a llamarlo los 3 signos duros, en el cual yo puedo decir, mira, eso es un dolor anginoso típico. Si yo le hago el electro, no hay elevación del ST, y si le hago química sanguínea, no va a haber alteración de, en este caso, de las troponinas ultrasensibles. Una angina atípica es que cumple algunos de los tres criterios, y un dolor torácico no anginoso es que cumple solo uno o ninguno de los signos anteriores. Hay equivalentes anginosos, es decir, dolor torácico que no corresponde, y ahí está entonces incluido la disnea, y si no, pregúntele a un asmático en crisis severa si no le va a producir dolor torácico. O usted en algunas veces que tiene una gripe que se prolonga el efecto tustógeno, es decir, el efecto de la tos, y no me dice si no le duele la parrilla costal. El síncope, en algunos casos, están las náuseas, vómitos, sudoración o fatiga o sensación de fatiga en general. ¿Cuáles son características del dolor torácico isquémico? Uno, vamos a utilizar la neumotécnica Alicia o Alicidae, como también tienen algunos. Aparición va a ser brusca, generalmente retroesternal, o en la cara anterior del tórax, pero puede
y como dice aquí, irradiarse a la espalda, cuello, mandíbula, hombro, generalmente izquierdo, pero puede haber dolor en el hombro derecho, sí, pero generalmente es izquierdo. Igualmente puede afectar a los miembros inferiores, puede acompañarse de, también está precedido por náusea, diaforesis, mareo y alteración del estado de la conciencia. Y ojo con esta parte, con lo que vamos a después terminar, para entender la situación. Intensidad generalmente puede tener un comienzo progresivo o gradual, pero su aparición y su duración va a ser mayor a los 20 minutos. Si es menor de 20 minutos, calma, con fármaco o reposo, estamos entonces en presencia de una angina. Agravantes o atenuantes que pueden hacer que aparezca ese dolor: el ejercicio, bueno, necesito la actividad física intensa, el frío, el calor también excesivo, el estrés, la ingesta copiosa de comida, igualmente de alcohol, y en este caso, atenuante puede ser el reposo o la nitroglicerina sublingual. Ahora, le voy a hacer un comentario, y casi siempre lo hago al hablar de este tema, es lo que pasa cuando los síntomas no son de librito, sobre todo por los concomitantes. Yo tuve la oportunidad de dirigir también o coordinar un sistema de servicio de imagenología, y no solamente atendía a los familiares, o bueno, al personal, igualmente a los familiares, en particular a una de las secretarias y a su papá, que es cardiópata, que no le quería, como dice, si no le gustaba o no le agradaba, no veía más ningún otro médico. Bueno, pero en cierta forma tuve la posibilidad de tratarlo, conocerlo, colocarle tratamiento. Y cuando me pedía la ayuda, lo hacía. Un día su hija, estoy en la parte de la emergencia, me hace el comentario que su papá dice que no se siente bien, que hoy, otra vez, al caminar y a buscar el periódico, al regresar se tuvo que detener varias veces para tomar aire, bajar un poco, y empezó con dolor epigástrico y náusea. Entonces ella me dice: doctor, ¿qué le puedo dar yo para que se le quite las náuseas y los vómitos? Le digo: mira, conociendo a tu papá es hipertenso. Si no se toma el medicamento, como siempre le digo, y no se ha revisado con el cardiólogo y no le ha hecho el ecocardiograma, él es un candidato a ser un paciente isquémico, o decir, una cardiopatía isquémica. Le hago todo el cuento. A la final la convenzo de que no le voy a hacer indicaciones de ningún tipo de fármaco hasta no evaluarlo presencialmente. Habla con los familiares, lo llevan a la emergencia por problemas administrativos. eh, bueno, definitivamente la burocracia algunas veces por delante. Hablo yo con el emergenciólogo y le digo: bueno, por lo menos tengo que hacerle un electro, porque también a la ocultación, que lo había hecho antes, el corazón estaba trabajando con esfuerzo y había chasquido de las válvulas como tal. Ya no, aun cuando estando en la evaluación dice: ya tengo náuseas, se paró, se bajó, vomitó 2 veces y dice: no, ya estoy bastante mejor. No, vamos a hacer tu electro. Efectivamente, al hacer el electro había cambio subjetivo de un infarto de cara extensa, anterolateral extensa. Y él también se sorprende: pero ¿cómo hace si yo no tengo ese dolor que describe todo el mundo, hasta amigos y familiares, y se han muerto, y yo no lo tengo? Y digo: bueno, es que
otra vez, no siempre las cuestiones suceden así. Pudimos entonces canalizarlo a un centro de salud pública, pero lastimosamente por complicaciones internas del corazón, fallece a las 6 de la tarde. Pero vean cómo si uno se hace seguir o llevar por lo que nos dice, en este caso la referencia del familiar, y no se hace la evaluación como corresponde, va a ser más difícil poder haber llegado al diagnóstico que verdaderamente fue prácticamente la causa de muerte. Como les digo, o como nos refiere la bibliografía, la cardiopatía isquémica no siempre va acompañada del dolor torácico. Sí, también va acompañada por una serie de signos y síntomas que en menor o en mayor grado gente le presta atención, como hay gente que no le presta atención. Ya entonces teniendo o recabando todos estos datos que necesito yo conocer y saber, de ahí es que yo debo hacer la diferencia del dolor torácico. Ustedes colocan esta diferencial del dolor torácico y le va a aparecer la tabla. No se estresen, lo pueden conseguir. Todo lo que les he presentado aquí, lo googlean, es decir, buscan a San Google, lo coloca y se los presenta. Entonces, nuevamente, para la angina, va a presentar como dolor external, va a aparecer de forma relativamente súbita, en 1 o 2 minutos ya tiene un dolor fuerte, algunos lo describen como que es constrictivo o sensación de peso, es decir, como si un elefante le estuviese pisando el esternón. Puede en algunas ocasiones también irradiarse hacia el brazo, cuello y epigástrico, o a nivel epigastrio. Se le puede asociar dificultad respiratoria, pero la duración, y sobre todo si se coloca en reposo, es menor a los 20 minutos. Si yo con reposo o de forma automática o así como apareció, va a desaparecer en los breves minutos. ¿Quiénes los empeora? Lo desencadenan las emociones, el esfuerzo físico, los climas extremos, frío o calor, y se alivia con el reposo, igualmente con la utilización principalmente de nitrato. Su intensidad puede ir de leve a moderado e intenso. El umbral del dolor es muy personal. Lo que para uno no le duele, para otras personas es muy doloroso. Me pasa algo aquí como el picante. Para ellos, algunos el picante no les pica y para mí ya es muy picoso. Tolerabilidad, definitivamente. Y bueno, causas son muchas, ya las vimos, cuál es posible. Con respecto al infarto, igualmente va a ser retroterral. El inicio sí puede ser paulativo o súbito. Igualmente va a tener como una sensación de constricción o como si le estuviesen apachurrando el tórax. Va ahora sí a brazo, cuello, mandíbula, epigastrio. Por lo general, mandíbula y brazo. Muy raro cuello, pero sí, es una condición. Se le asocia sudoración, náusea, disnea, sensación de muerte inminente. El dolor va a pasar los 20 minutos, inclusive algunas veces estando en reposo e inclusive dando medicamentos. Puede permanecer, puede bajar la intensidad, pero permanece el dolor. Entonces se encadena, bueno, el estrés físico, emocional, el frío, el calor, lo mismo que lo anterior también se ve. Y prácticamente no se alivia, como les dije, inclusive algunas veces con tratamiento. La intensidad también otra vez va a ser variable, pero en lo que dicen, en el clásico de la presentación de evento isquémico propio es totalmente intenso. Y puede verse a la ruptura de placa a una oclusión arterial por un tromboembolismo principalmente. Otras veces viene precedida, en este caso sobre todo el infarto, por trastorno en el ritmo cardíaco. Entonces, ahí se incluyen los ritmos cardíacos fatales.
Disección aórtica, a diferencia, ya la localización es interescapular, es decir, más posterior el dolor. El inicio también va a ser súbito, a diferencia de que en vez de sentir la opresión o la pisada, es como si un cuchillo estuviese haciendo o marcando el dolor. Puede estar igualmente acompañado por, estos son, ¿cómo es? Respuesta autonómica, en este caso colinérgica. La duración depende también de qué tanto es la disección aórtica, pero muy en particular, y es una de las anécdotas de algunos de los cardiólogos que fueron mis profesores, es de un colega de ellos que él sintió el desgarro de, una, de un aneurisma que tenía, no se había dado cuenta o no se fijaron, bueno, aquí ese, o él sabía, pero no se trató, y sí, estuvo postrado en la cama hasta que pudieron llevarlo a un centro asistencial, describió todo lo que sentía, pero tristemente no pudo superar la intervención quirúrgica. ¿Se alivia? No, no se alivia. Empeora, sí, de forma espontánea. Puede otra vez ir desde lo muy leve, moderado, hasta en el momento que ocurre el desgarro y prácticamente la pérdida hipovolémica que se tiene es intenso, principalmente, como dice aquí, es la ruptura de una sección aórtica. El dolor pericárdico también va a ser retroesternal o más referido hacia la parte del emisor izquierdo. Va a ser gradual, aquí sí, y puede o no agravarse con el cambio de postura, sobre todo cuando se hace frotis. Le dices que se vaya hacia adelante o se incline hacia el lado izquierdo, no va a tolerarlo porque va a molestar bastante. Eso también entonces va a inducir a que haya una irradiación al hombro izquierdo e igualmente a la espalda. También va a depender del tamaño del corazón o qué tanto ese pericardio desarrolle pues eh, su capacidad que tenga en ese caso de su afectación que pueda tener. Ok, asociaciones a prodromos, supuestamente procesos pseudogripales, disnea y fiebre. Como le dije, para nosotros también estaba asociado, por lo menos entre el año 2000 y 2023, a antecedentes de COVID que nos llegan a la terapia intensiva. El inicio gradual, duración variable, se alivia, no hay AINES o ya en algunos casos había que utilizar hasta derivado de la morfina para que haya verdaderamente un alivio o una sensación mejor como tal. La intensidad puede ser de moderado a intenso y generalmente se debe a inflamación por procesos virales o en este caso también postinfarto, ruptura que también lo vimos, o por el momento de la pared del ventrículo, también hubo en ese caso desarrolló una pericarditis. Y bueno, está el dolor esofágico, también es retroesternal o epigástrico, así en la boca del estómago. Va a estar o no, si su aparición en minutos o puede ser agudo. A veces está relacionado generalmente post ingesta o el posterior al consumo de alimentos. La característica puede ser intenso o urente, sin sensación quemante, puede irradiarse hacia la espalda o quedarse en el epigastrio, puede acompañarse de pirosis o de reflujo, en ese caso también, duración variable, como les dije, pues generalmente postpandrial, pero se hace más o se exacerba más en la noche, y sobre todo si se quedan acostados del lado derecho. No se alivia en reposo, y menos si se quedan acostados del lado derecho, y asociado al alimento como es lo principal. La intensidad puede ser leve, también intensa, incluyendo simulación de infarto.
y está relacionado o bien sea espasmo esofágico, a reflujo o a hernia del hiato en consideración. Voy a tomar esta referencia, como les dije, la parte europea sí tiene mejores protocolos, inclusive incluyendo hasta en el, o por lo menos tiene, para mí, considero mejor diserción en cómo canalizar ese dolor torácico, sobre todo con perfil coronario. Dice que la evaluación de riesgo vital va a estar principalmente dado por para cardiorrespiratorias, si hay un síncope, déficit neurológico, disnea, eh, problemas vegetativos o arritmia como tal. Los de bajo riesgo son los que están conscientes, respiran normal y tienen una frecuencia cardíaca normal. Si es alto o tiene alguna de estas condiciones, se hace transporte de forma urgente hacia un lugar de equipos médicos, se toman medidas iniciales, evaluación electrocardiográfica, igualmente se toma la decisión para perfusión. Los americanos, de cierta forma, va a variar, porque entonces va de diferentes centros, diferentes condiciones, es mucho más largo el esquema como tal. Si es de bajo vital, hay sospechas de cardíaca aguda, alta probabilidad de un síndrome coronario agudo, esos dados, como le digo, los SCORE, ahorita uno de los más empleados, pero hay muchos más, está la escala de TIMI, bueno, hay otras más allí, pero ahorita se está trabajando con el HEAR principalmente. Si no es causa cardíaca aguda, baja probabilidad de síndrome coronario agudo, se lleva a la emergencia, se hacen las evaluaciones, se le hacen los laboratorios y se determina cuál es la causa y cuál es la posible gravedad. Todos estos pasos, también como les dije, dependiendo de qué centro va o no referido, va a llegar o no a ser, a ir a una sala de hemodinamia como tal para determinar el vaso afectado y hacer la reparación correspondiente. O si no hay forma de hacer algún procedimiento no invasivo, en este caso eh, mm, colocación de stent o utilizar un balón insuflable para, se va entonces o se planifica para la parte quirúrgica. Eso es, a grosso modo, cómo se está trabajando en este momento. Entonces, para darle conclusión a la actividad, determinar si el dolor torácico es de origen coronario es de vital importancia. Entonces, de allí es de hacer y conocer o sustentarse de los elementos. Como les digo, a nivel prehospitalario, lo que va encaminándose ahorita es el triage, sí, score presente, electrocardiografía positivo o no, y la determinación de troponina ultrasensible. En el caso de evento coronario, el tiempo que se demora en el contacto del paciente con el médico, en contacto con, en este caso, la puerta de hemodinámica, tiene que ser lo menor posible, dependiendo otra vez de los centros. Hay unos que dicen 90 minutos, otros menos de 120 minutos. Porque dependiendo de ello, entonces se desarrolla eh, el protocolo de actuación en las salas de urgencia o en el trauma show o en el box, como lo quieren llamar en este caso. Si estamos dentro del síndrome coronario, generalmente ahorita, antes lo veíamos como morfina, el antiagregante, la nitroglicerina y oxígeno. Ya eso ha cambiado. Ya entonces se va hacia Trombis 2 y en el 2025 ese Trombis 2 tiene sus características principales que hay que tener en consideración, sobre todo con los antiagregantes plaquetarios, porque dependiendo si va o no va a ser hemodinámica, se utiliza un grupo o otro grupo de antiagregantes plaquetarios como tal.
Ningún corazón vive tanto tiempo sin sangre. Por ello, un dolor de más de 6 horas probablemente tenga otro origen, pues. Si se asocia el esfuerzo, mientras más requerimiento de oxígeno, menos esfuerzo tolera la persona. Duele justo debajo de un dedo, es decir, si al hacer yo la opresión, sobre todo en los espacios intercostales o intercondral o condral, puede ser que no se deba de origen cardíaco como tal. Y lo ideal al hacer la anamnesis y en lo posible la electrocardiografía, como dice siempre, dicen en menos de 10 minutos, pero es decir, lo antes posible. Y ya hay trazos compatibles con elevación del ST. Ya en los actuales momentos es un paciente que sí o sí debe ir a hemodinamia a su estudio, o por lo menos estudio de sus vasos. Todavía se mantiene, esto está a partir del 2021, no hay mejora en el 2023, en el 2025 todavía sigue apareciendo en el Colegio Americano de Cirujanos que tener estas consideraciones presentes. Chest, que en inglés es tórax, pains, en este caso de dolor. No todo el dolor torácico va a ser un infarto y no todo infarto va a producir dolor torácico. Siempre en lo posible hay que tomar analítica, preferiblemente las troponinas, por encima de las otras alternativas que se tienen o que tengan en el centro de salud. Buscar iniciar cuidados y tratamiento de manera temprana, inclusive ante una angina previa, si ya hay, indicar que vaya a verse con un especialista. Eso le ayudará con la S de compartir las tomas de decisiones para, bien sea, o agregarse ¿cómo es? O sumarse a la terapéutica, o en este caso, no hacerlo. Siempre en lo posible no exceder de estudios de rutina, sobre todo en pacientes con un score bajo o con un riesgo bajo. Eso ya la gran mayoría en los sistemas de servicio de urgencia se tiene como tal. No todos le vamos a hacer todo. Utilizar algoritmos, ya, como le dije, por lo menos a nivel prehospitalario, uno que ya tiene mejor evidencia es el PREPARE en este caso. Acompañantes. Las mujeres suelen presentar más síntomas acompañantes, pero no todos referidos a las clásicas del dolor torácico isquémico. Es decir, tiene más náusea, tiene más vómito, tienen trastorno del estado de conciencia o hipoagesia, decaimiento, malestar general, cualquier cuestión, y hasta el dolor empieza en otra área y no en el centro del tórax. Igualmente eso sucede con los pacientes añosos, entre 70 y 75 años. Ver el paciente que pudiese beneficiarse de más estudios, eso nuevamente ya está en los que tienen riesgo alto. El dolor cardíaco típico se protocoliza y el atípico no, ya más o menos de lo que hemos visto, dependiendo del área o el centro, va a tener sus protocolos sí o no. Y de ahí nuevamente, si usted está montado en una ambulancia, siempre revisar los protocolos con los cuales usted va a actuar preferiblemente. Y se debe hacer un abordaje sistemático con los riesgos, es decir, aquellos que sean modificables, tratar de que modificarlos para bien, preferiblemente. Hacer la parte de conciencia. Antes de entrar a la pregunta, para terminar, para no robarme el tiempo del otro compañero, definitivamente la tarea es descubrir el mundo que nos corresponda y luego entregarle a él, a lo que queremos hacer, todo el corazón posible.
Recordarles también que lo único capaz de salvar a un ser humano es otro ser humano. Esto es generalmente tomado de la gente de Médicos Sin Fronteras. De mi parte, señores, muchísimas gracias por su atención, agradecido por la invitación. Disculpen el inicio un poco entorpecido, pero bueno, bueno, la tecnología no nos ayuda para lo que queremos hacer. Ahora sí, vamos entonces a la área de preguntas y respuestas. Doctor, muchas gracias por esta participación, por este gran aporte referente pues, a lo que es el dolor torácico y esos ítems importantes al momento de la valoración, ¿no? Para identificar la posible patología o la impresión diagnóstica, pues para hacer su correcto tratamiento, que no vamos a hacer de pronto un protocolo no adecuado para nuestro paciente, que lo que haría es que afecta, digamos, su salud. Vamos a hacer una serie de preguntas, unas pocas preguntas, pues, para poder continuar con nuestro segundo bloque. En estos momenticos están habilitados los micrófonos. La persona que desee participar o hacer la consulta puede habilitar, puede levantar la mano y se le habilitará el micrófono. Bueno, Andrés nos dice, ¿qué signos bizarros usted ha presenciado? Perro, de todo un poco. Yo más o menos tengo 20 años en la área prehospitalaria y 14 años dentro del área intrahospitalaria, un poquito más. De esos 14, casi 10 dentro del área o de emergencia o de terapia intensiva. Y como les digo, hay veces, hay un lema que a mí no me gusta mucho utilizarlo, pero piensa mal y acertarás. Es eso, es el no ir más allá, pero dentro de tus conocimientos o de lo que ya tú manejas, y sobre todo en lo que es el área de dolor torácico, lo ideal es siempre descartar que sea algo isquémico. Como le digo, factores importantes. Mujer, personas añosas, sí o sí, un electro. Le duele el estómago, le duele el tórax, es algo insidioso, cuestión. Por si tengo la posibilidad de hacerlo en electro, yo lo hago. Después que yo tenga mi electro en mis manos y sigo con el interrogatorio y hago los scores y es de bajo riesgo, me quedo tranquilo. Pero si hago el score, tiene un alto riesgo, inclusive y no tiene dolores en particulares o característicos, ahí sí me voy a la analítica y el laboratorio. Histroponina, lo que corresponde al LDL, al perfil hepático, perfil, este, el, eh, bueno, nosotros le llamamos perfil lipídico, en este caso, en esa área, y los otros correspondientes que serían la creatinina, la urea, el, ay, el índice de shock, que también lo utilizamos nosotros. Hay otro que también se utiliza ahorita, que lo tenemos en la mano, que también estoy un poquito hipoglicémico ya. Pues sí, hay muchos otros recursos que yo pudiese utilizar para referirse, pero no todos los pacientes son típicos, no todos los pacientes son de librito. Los de librito, chévere, se le hace un trabajo como, pero cuando no son de librito, bueno, una de las bizarras, dolor de muela. Y de hecho se ha demostrado que hay un 30% de riesgo elevado las personas que tienen caries. Entonces, una persona que tiene caries, una persona con dolor de muela, ya hablándome de datos bizarros, inicia así, una molestia con el mandibular, esa es la muela picada, después se le fue el cuello y después el dolor percibo. Es decir, empezó de arriba hacia abajo el problema. Yo creo que es quizás uno de los más bizarros como tal.
de lo que pudiésemos llamar en ese caso. Bueno, doctor, muchas gracias por esa participación el día de hoy. Pues esperamos a que los compañeros pues, hayan despejado esas dudas referente a lo que es el dolor torácico, ¿sí? Digamos, teniendo en cuenta esos apuntes, esos tips de valoración que debemos de realizar en todos nuestros pacientes cuando sospechamos ya sea de alguna patología clínica o traumática, como se lo decía. Ya pues en la parte traumática pues vamos, se nos va a facilitar directamente por la qué, por la inspección visual. Pero en la parte Ujú. clínica debemos de hacer una correcta evaluación semiológica. Pero consigue eso, por eso hice el aporte del traumático, el comnius cardio o la conmoción cardíaca, porque tristemente lo vemos hasta de forma televisiva que ocurre y ni siquiera es de una corresponsabilidad de todos, el entrenador haga algo al principio. Ojo, no estoy criticando a los entrenadores, pero como le digo, si tú eres el entrenador, eres el jefe, eres el supervisor, eres el encargado de tu equipo, también debes ser corresponsable si alguno eh, de tu equipo tiene en este caso, como lo hemos visto, una falla de tipo cardíaco. Claro que sí, doctor. Doctor, muchas gracias por esta participación, por este gran aporte y apoyo a la parte de la formación virtual, ¿sí? En los temas de emergencias clínicas. Muchas gracias, pues, por sacar este espacio para compartir esta información. No, gracias Julián por tenerme siempre en cuenta. Sabe que de mi parte, en lo posible, estamos en el apoyo no solo de la formación, sino también del aprendizaje. Uno aprende de todas estas situaciones. Como le dije, muy agradecido, ¿verdad? De poder contribuir el día de hoy a algo en lo posible. Como le digo, esto es puro pincelada. Todo esto tiene una base, todo esto tiene una literatura que hay que revisar, que trata de dibujársela más o menos lo mejor posible para que vean las relaciones que se tiene en particular y sobre todo de la afección en el cual sí amerita una atención que es las enfermedades isquémicas en particular. Claro que sí, doctor. Entonces, gracias por esos aportes. Que tenga un feliz noche, un feliz resto de descanso. Esperamos que nos vuelva a acompañar en una próxima ocasión con mucha más información referente a la parte de emergencias clínicas y de urgencias. En todo caso, Excelente. pues agradeciéndole. Le dejo porque voy a entrar en otra capacitación. Doctor, Entonces, muchas gracias. no En les todo podía caso, acompañar. entonces, Cualquier cuestión, si me desocupo, ingreso para la otra ponencia. claro que sí, doctor. Muchas gracias. Y a todos Buenas los noches, cuídense de participantes, todo. Un gusto. vamos a hacer una breve pausa de unos 5 minuticos, pues para que puedan eh, hacer lo que de pronto tengan pendiente, ¿sí? En 5 minutos iniciamos nuestro segundo bloque con el doctor Reymar Alvarado, que nos trae también un tema muy importante referente a la parte de trauma en tórax. Entonces, nos vemos en unos minuticos.
Bueno, después de esta breve pausa activa, continuamos con nuestro segundo y último bloque de este quinto día del seminario de emergencias clínicas, un seminario virtual, el cual pues se creó o se diseñó con las emergencias más comunes que nos encontramos en la parte de servicio de urgencias, en la parte de atención prehospitalaria. Nos acompaña el doctor Reymar Alvarado, directamente de Panamá. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, gracias Julián, ¿cómo anda todo? Bien, bien, doctor. Gracias por estar aquí, pues, acompañándonos por primera vez en este proyecto académico, ¿sí? Aportándonos un tema también muy importante que se ha evidenciado, pues, una alta estadística en la parte de urgencias. Entonces, doctor, el auditorio es suyo. Gracias. Bien, buenas noches a todos, soy el doctor Emma Alvarado, vamos a hablar sobre el neumotórax, especialmente lo que es más que nada el manejo prehospitalario. Venimos de Panamá, muchas gracias por invitarnos por parte de la Alianza Latinoamericana, Julián, como siempre, pues tomándonos en cuenta en otros proyectos. Este, bien, vamos a repasar algunos conceptos. Primero que todo, vamos a hablar sobre el abordaje del paciente con trauma, focalizar durante la ponencia. Vamos a hablar sobre las técnicas para poder resolver este tema del neumotórax, la patología traumática más frecuente. Ahora vamos a ver también por qué. Y bueno, vamos a ver unos temas sobre las imágenes, cosas que debatir, hay unos cuantos temas controversiales que podemos tocar y obviamente las conclusiones sobre el tema. Bueno, al parecer está presentando fallas. El doctor se ha desconectado. Entonces, pedimos excusas para ver si de pronto nos regalan unos minuticos mientras realizamos nuevamente la conexión con el doctor desde Panamá.